El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Andrés Jiménez Rossi, un amigo de mucho tiempo, de muchos años, no digo muchos años, porque si no voy a descubrir su edad y la carita de él no dice la edad que tiene, pero está, vos tranquilo, porque estás en familia, sos de la casa, y bueno, y queremos escuchar lo que el Señor ha puesto en tu corazón acerca de la paternidad para poder disfrutar. Queridos, después de esta oración y haberle dado la bienvenida al Espíritu Santo y haberle dado la bienvenida a nuestro querido, amado pastor Andrés Jiménez Rossi, vamos a dejar que él entonces salude ya, arranque con eso que el Señor ha puesto en su corazón. Bienvenido, Andrés, adelante. Muchas gracias, mi amado amigo, hermano, apóstol Miguel, profeta Vicky. Es una honra siempre para mí poder participar de esto que es edificar la iglesia juntos. Tuvimos el deleite de tener a vuestros apóstoles en nuestra casa unas semanas, predicando en nuestra iglesia. Ha sido de gran bendición. Ahí nuestros amigos, los Machado, han glorificado a Jesús. Y bueno, contento, amigo, contento de que juntos podamos edificar la iglesia. Así que me han pedido enseñar o traer una impartición acerca de cómo dejar un legado, y me apasiona esto porque ustedes saben que el tema familia es una de nuestras asignaciones ministeriales. Entonces, si les parece, a todos los que están presentes, muchos rostros conocidos, mucha gente querida, no veo al pastor Emanuel, pero sé que está cumpliendo años hoy. Me llevé la grata sorpresa de que es más joven que yo, 35 está cumpliendo. Pero hoy le decía, ayer le decía a mi amigo Emanuel, Acá estoy. Emanuel, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y nunca fue taxi esto, ¿eh? Sí, porque el kilometraje, mucho tenés, mucho. Gracias. Es un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a empezar a poner un fundamento, que es un legado. Porque hoy vamos a hablar de legado y la importancia que tiene que cada uno de nosotros, sobre todo los que somos padres de familia o madres de familia, o seremos mañana padres de familia, sea de manera natural o del corazón, tenemos la responsabilidad de dejar un legado. ¿Por qué? Número uno, Dios creó la iglesia para establecer su reino en la tierra, pero antes creó la familia para propagarlo a través de las generaciones. Repito, Dios creó a la iglesia para establecer su reino en la tierra, pero desde antes creó a la familia para propagarlo a lo largo de las generaciones. Entonces, legado, la palabra legado viene del latín legatus, que significa otorgar, transferir o transmitir los valores y principios que pasan de un emisor a un receptor para continuar un proceso. Y no sé quién es el host del Zoom de esta noche, pero si me permitís compartir unas diapositivas, ahí está, creo que me pueden dar permiso, perfecto. Voy a compartir unas plaquitas sencillas, solamente para aquellos que les gusta tomar nota. Vamos entonces con la definición que acabo de mencionar, ¿verdad? Es el principio del legado, es transmitir, transferir los valores, fundamentos, para continuar un proceso. Entonces, es importante diferenciar el legado de lo que es herencia, pero tanto legado como herencia responden al poder de la bendición. Mientras que la herencia es lo material, el legado es lo cultural y la bendición activa el poder para impartir identidad y destino. Esta es la labor fundamental de un padre natural, y cuando éste no está presente o no cumple su rol, lo hace un padre espiritual. Vuestro apóstol, vuestro padre espiritual, el apóstol Miguel, tiene la asignación de Dios de impartir identidad y destino en ustedes como hijos espirituales. Ahora, él también está dejando un legado, está edificando un legado a nivel del ministerio, de la iglesia, de la familia, de Tiempo de la Gloria de Dios. Quien les habla, me toca hacerlo en nuestra casa. ¿De dónde viene esto? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Este es el texto que hace referencia al llamado de Dios para Abraham. Es cuando Dios escoge a Abraham para que de su simiente diera luz, ¿verdad?, esta nación que hoy conocemos como Israel. Y dice la palabra:
vete de tu tierra, la primera instrucción de Abraham, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y miren qué poderosa palabra, qué poderosa promesa Dios le dio a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios escogió a Abraham, así como Dios te ha escogido a ti, papá, te ha escogido a ti, mamá, o si hay jóvenes, sepan que hay un propósito de Dios para escogerlos a fin de que desaten un propósito y otorguen un futuro glorioso a sus futuras generaciones. Eso es el legado. Entonces la obediencia de Abraham fue la llave para recibir una promesa y convertirse luego en el padre de la fe. Las 6 promesas que Dios le dio a Abraham: número 1, haré de ti una nación grande. 2, te bendeciré. 3, haré famoso tu nombre. 4, serás una bendición. 5, y esta es mi favorita, le devolveré a todos lo que hagan contigo multiplicado. Si te bendicen, los voy a bendecir. Si te maldicen, los voy a maldecir. Y por último, tendrás un legado de bendición. Esta promesa es el legado de Abraham para sus hijos, para sus nietos y para toda la descendencia de Israel. Ahora, es cierto que pasaron los años, Abraham cometió errores, porque es el padre de la fe, pero algunas mentiritas piadosas se mandó el veterano, ¿verdad? Para poder zafar, sobre todo en tiempos de crisis, y llega un momento donde la descendencia de Abraham, cuando ya se estaba convirtiendo en una nación poderosa, cae en manos de esclavitud con el faraón. Entonces, esto es importante a la hora de entender el propósito de un legado. Mi pregunta hacia ustedes: ¿no han atravesado alguna vez etapas en la vida donde sienten que de pronto, por más que portas una bendición de Dios, una promesa de Dios, un propósito del Señor, te chocas contra una pared? Esa sensación de descontento, esa sensación de incertidumbre, esa sensación de inestabilidad, de temor, que genera en nosotros, ¿verdad?, la duda, el miedo al mañana, ¿qué va a pasar? Eso no es otra cosa, mis amados, que la crisis. Y el legado y la crisis, por lo general, van de la mano. ¿Qué es la crisis? La crisis es la consecuencia del cierre de una etapa y el nacimiento de otra. Las crisis no son otra cosa que el anuncio de que una etapa está terminando y otra nueva etapa está comenzando. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, todos nosotros, ustedes ahí, están cargando una palabra de Dios. Están cargando una promesa de Dios. Esta palabra, esta promesa que Abraham recibió, no la vio cumplida. De hecho, él mucho de las promesas que Dios le entregó a Abraham no las vio cumplidas, pero sí se las transfirió a sus hijos. Se las transfirió a Isaac, Isaac se la transfirió a Jacob, Jacob se la transfirió a las 12 tribus, ¿no? Pero la crisis es parte del cumplimiento de un legado, del cumplimiento de una promesa. Entonces, las crisis, esto es importante tenerlo presente por lo que voy a enseñar más adelante, es que es el testimonio de que en la vida todo cambia, todo pasa, menos sus promesas. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que como padres vamos a transferir legado, vamos a impartir legado, que aunque cambien los escenarios, aunque cambien los años, aunque cambien las circunstancias, la palabra de Dios no va a cambiar. La promesa de Dios no va a cambiar. El propósito de Dios para con nuestra descendencia es inmutable. Él lo dijo y Él lo hará. Entonces, las crisis por lo general se perciben por sufrimiento más que por discernimiento, ¿verdad? No, discierno de que estoy pasando por crisis. No, la estás sufriendo, por eso sabes que hay una crisis.
Las crisis no hay que tener mucha revelación para saber que uno está en crisis. Lo sentimos, lo vivimos, sabemos que algo no está como debería estar a nuestro entendimiento. Entonces, las crisis hacen que nuestras emociones obstruyan realmente la revelación de lo que Dios está intentando provocar. Las crisis en verdad son oportunidades de crecimiento y desarrollo para sacar una mejor versión de nosotros mismos a fin de estar preparados para recibir el siguiente nivel del legado. El siguiente nivel del legado. Miren qué interesante, José fue un instrumento de Dios para entrar a Israel, entrar a la descendencia de Abraham, a una temporada, pero Moisés fue el encargado de sacarlos y llevarlos a otro nivel, y así sucesivamente. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las claves para un legado? Dios le prometió a Abraham, recordamos, hacer una nación grande, bendecirlo, hacerlo famoso, ser de bendición, devolverle a todos sus enemigos o amigos lo que hagan con ellos, y entonces transferir un legado de bendición. Las claves, Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13, la versión PDT dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, a tiempo de la gloria de Dios. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La primera clave para un legado es tener certeza de la benevolencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Estás convencido y convertido de que el Dios que te ha escogido es un Dios bueno? Es un Dios que te ama incondicionalmente y que sus planes para contigo son mejores que aún tus mejores planes imaginarios? Esa certeza es clave para transferir legado. Número 2, confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es fundamental confiar, tener confianza. La confianza es el nivel más alto de la fe. La confianza es el nivel más alto de la fe. ¿Por qué? Porque uno confía en aquel que hizo la promesa, aunque los hechos, aunque las circunstancias, aunque lo temporal que estamos atravesando ahora diga todo lo contrario. Confianza. Número 3, Éxodo capítulo 2, versículo 24 al 25 dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Yo no sé ustedes, mis amados, pero yo estoy sintiendo una unción que se está soltando. El tercer punto, la tercera clave para el legado es que debemos hacer memoria de las promesas de Dios en tiempos de crisis. Nuestro mentor en común con mi amigo el apóstol Miguel, el doctor Edgardo Silvoso, nos ha enseñado que el peor enemigo de la fe no es la duda, sino la memoria, ¿cierto? Porque la memoria, por lo general, tiende a recordar más fácil lo malo del pasado que lo bueno. Pero el ejercicio de la memoria, el aliado, el mayor aliado de la fe también es la memoria. La memoria que hace acuerdo de las promesas de Dios, sobre todo en tiempos de crisis. Esto es fundamental para dejarle un legado a las siguientes generaciones. Mi amor, nos pasa quizás como familia, hemos atravesado etapas duras de crisis, de momentos quizás económicos,
¿verdad?, que no esperábamos en esta pandemia, en estas instancias donde todo se ha vuelto tan inestable, ¿verdad? Y nos toca a nosotros a veces decirle a nuestros hijos, estamos atravesando un periodo donde tenemos que ajustarnos, donde quizás ciertos placeres o ciertas cosas que antes podíamos permitirnos, por el momento no vamos a hacerlo. Pero recuerda que así como Dios nos bendijo ayer, lo va a hacer también mañana. O sea, aún en este tiempo de crisis, esto va a pasar. Y lo mejor de Dios siempre sigue viniendo. El cuarta clave para dejar un legado. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con la siguiente generación? Que una clave para el legado es reconocer que servimos a un Dios generacional. Yo anhelo que el día que Dios llame a mis hijos, que hoy tiene 15 Federico, 10 Facundo y 5 Mía, el día que Dios los llame a servirles en la función que Él tenga, en el llamado ministerial que Él tenga, sea como ministro de mercado o sea como ministro de púlpito, que ellos digan, yo voy a servir al Dios de mi papá, yo voy a servir al Dios de mi mamá, porque entiendo que mi llamado está conectado al llamado de mi papá. Entiendo que soy parte, soy eslabón de lo que Dios le ha prometido a mi familia. Cada vez que el Señor desata una promesa, que el Señor asigna una misión, le encarga una tarea a vuestro padre espiritual, a vuestra madre espiritual, en tiempo de la gloria de Dios, usted tiene que entender que Dios está hablando con usted también. No es que Dios prometió solamente bendecir al apóstol Miguel, sino que Dios está prometiendo bendecirlo a través de él a toda la iglesia, tiempo de la gloria de Dios. Y cuando usted entiende que es un hijo espiritual, usted va a anhelar ser parte de este legado y nada va a querer que lo aleje de este propósito que el Señor tiene con el Padre, con el Hijo y con los nietos. Entonces el plan que Dios está llevando contigo, papá, contigo, mamá, está conectado con tu descendencia. Qué gran compromiso tenemos nosotros, no solo con el presente, sobre todo con el futuro. Lo que nosotros hacemos hoy está repercutiendo en el mañana de maneras incalculables, hasta en los detalles más pequeños. Alguien dijo que lo que tolera una generación, la siguiente lo va a abusar. Por eso también nosotros somos responsables de ser santos, de luchar con nuestras debilidades, luchar con nuestros temores, para que esas batallas que nosotros ganemos no tengan que pelearlas nuestros hijos, sino que ellos tendrán sus propias batallas. Por eso yo siempre le enseño a los hombres que es un compromiso no solo por nosotros no ceder a la tentación, sino que es un compromiso con mis hijos, con mis nietos y con mis bisnietos. El pecado que yo tolere, la siguiente generación va a abusar de ella. Pero toda conquista que yo alcance, la siguiente generación lo va a disfrutar mucho más. Quizás eres el primer cristiano de tu familia y ahora estás preparando un legado de salvación para toda tu casa. Quizás no sos como yo, segunda generación de creyentes, segunda generación de ministro en la familia de los Jiménez. Quizás eres el primero que se convirtió al Señor. Y venís de una familia completamente atea, o de hechiceros, o de brujos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición ser el primogénito de todos los que se salvarán en tu familia! ¡Qué bendición saber de que vos estás portando ahora el legado de salvación para toda su descendencia! Vos le estás cambiando la historia a tu apellido, tan solo al haber recibido a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Imagínate cuando aceptes el llamado que Dios tiene para tu vida, para edificar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando el legado divino nos llega, estamos comprometidos a vivirlo y transferirlo a la siguiente generación. Haré de ti una iglesia grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué legado tenemos como iglesia?
extraordinario para la gloria de Dios. Ahora, la mayoría abortan el plan de Dios, lo abandonan, le dan la espalda y hasta reniegan del mismo porque se ven limitados, se ven lastimados, se ven heridos, se ven derrotados o imposibilitados porque mal interpretan las situaciones de la vida. Mal interpretan las situaciones de la vida. Sepa esto, que todos nosotros somos hoy la consecuencia de la interpretación, soy intencional con esa palabra, somos hoy la consecuencia de la interpretación de cada etapa de nuestra vida. Y mientras que la mayoría define su presente por causa de su triste pasado, los que tenemos un legado lo definimos por el futuro glorioso que portamos. Es una gran diferencia. La mayoría define su presente por su pasado doloroso, pero nosotros definimos nuestro presente por un futuro glorioso. Moisés le puso todos los peros posibles al llamado de Dios. Argumento número uno, le dijo Moisés a Dios: no tengo lo suficiente para cumplir tus planes. No tengo lo suficiente, no tengo recursos, no tengo conocimiento, yo soy un pastor de ovejas que me escapé me están esperando en el lugar donde vos me querés mandar para que me metan en cana, yo no puedo ir ahí. ¿Y qué le dijo el Señor? Dame tu vara y tu corazón. Dios necesita lo que ya tienes en tu mano y que le entregues tu voluntad para llevarte a tu futuro glorioso. Mi amado, el legado de bendición que le vas a dejar a la siguiente generación no depende de tu estado de cuenta bancario, no depende de tus ahorros, no depende de tus habilidades, lo que depende de tu obediencia. Segundo argumento que le dio Moisés al Señor: no sé hablar, tengo limitaciones. La respuesta que le dio el Señor es: yo te enseñaré cómo superarlas. Yo te enseñaré cómo superarlas. Mis amados, no soy y no tengo son las excusas más fuertes del hombre para abandonar el plan perfecto de Dios. No soy, no tengo, las excusas predilectas de Satanás para sembrar en tu corazón para que abortes tu propósito de dejarle un legado a la siguiente generación. Es que quizás Dios no está tan interesado en ti, lo está, pero creo que Dios está más interesado en nuestros hijos. Está más interesado en nuestros nietos, en lo que Dios va a hacer en la siguiente generación. Por eso, colaboremos con el Espíritu Santo. No seamos nosotros el obstáculo, no seamos nosotros la barrera, no seamos nosotros la piedra de tropiezo. Por el contrario, seamos el puente de todo lo que Dios quiere hacer con nuestra familia. Lucas capítulo 23, versículo 46, dice: y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo le pido que usted prepare su corazón y si está ahí, quiere hacerlo, levante su mano al cielo y reciba esta bomba del Señor que le voy a soltar. La vida te dará batallas donde te podrán quitar todo. Quizás has pasado circunstancias donde has perdido mucho, donde has sido realmente herido, derribado, has pasado por fracasos tras fracasos, te ha pasado de todo y tienes muchas razones, muchos motivos para renunciar. Pero escucha, lo más importante, lo que te mantiene en un estado de victoria inamovible, es que aunque puedan traicionarte, aunque puedan abandonarte, aunque puedan despreciarte, lastimarte, herirte, despojarte de todo lo que tienes, avergonzarte, maljuzgarte, humillarte y hasta crucificarte, podrán cortar tus carnes, podrán golpearte duro y romperte en 1000 pedazos, pero si no logran quitarte el espíritu y hacerte renunciar, entonces serás invencible. ¡Aleluya! Aleluya. A Jesús le hicieron de todo, le quitaron todo, hasta su dignidad, pero una cosa el Señor no le entregó a los hombres,
no le entregó a sus enemigos, no renunció ni se rindió ante las circunstancias. Su espíritu estaba encomendado en el Señor. Si tu espíritu está encomendado en el Señor, aunque se mueran muchas cosas, el Señor las va a resucitar. Gloria a Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Si aquí hay personas que habían estado desanimadas, que habían estado preocupadas, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se termina esto? La pandemia, la crisis, ¿cuándo saldré del seguro? ¿Cuándo conseguiré trabajo? ¿Cuándo? Pastor, muy lindo, pero yo tengo hoy una realidad que resolver. No entregues tu espíritu, rendíselo al Señor, entregáselo al Señor. ¿Por qué? Porque lo mejor de Dios siempre sigue viniendo a aquellos que levantan y siguen avanzando. Porque no lo haces solo por ti, lo haces por tus hijos y por tus nietos. Y ahora, dicho todo esto, vamos a ir a la razón más importante de esta plenaria o conferencia. La Biblia literalmente nos encomienda a los padres de la fe, padres de familia, pastores, apóstoles, padres espirituales, nos encomienda a enseñarle 5 legados, a transferirle 5 legados a las siguientes generaciones. Josué, capítulo 24, versículo 14 al 15, palabra de Dios para todos, voy a leer. Entonces Josué le dijo a la gente: así que ahora respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses de sus antepasados que adoraban al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero me encanta este texto archimega conocido, pero poderosa declaración. Josué dijo: pero yo y mi familia serviremos al Señor. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Ahora, séanme sinceros, yo tengo que batallar con estas preguntas, yo tengo que batallar con esta incógnita. ¿Cómo asegurar semejante declaración hoy para nuestra familia en pleno siglo XXI, con todos los desafíos que vivimos en el presente y con la incertidumbre del futuro? Cuando hoy vivimos en un mundo completamente globalizado, donde sobreabunda la presión cultural terrenal a través del Internet, los medios masivos de comunicación, los dispositivos móviles, las aplicaciones, y todo constantemente está intentando arrancar a nuestros hijos del propósito de Dios. Las naciones están sufriendo un avance de las tinieblas de forma despiadada desde la cultura y la educación para corromper el corazón de las nuevas generaciones. Estamos viviendo quizás el tiempo donde la mentira y el engaño ya no se sabe distinguir fácilmente de la verdad. Seducen con sus ideologías a los jóvenes para alejarse de Dios. Más la iglesia, triunfante e invencible, más la iglesia, triunfante e invencible, columna y baluarte de la verdad, debe preparar a esta y la siguiente generación. Debe preparar a esta y la siguiente generación. Miren, hay un estudio de la universidad, no recuerdo el nombre ahora y no quiero mencionarlo para no dar información, un fake news, ¿no? Ni dar información incorrecta. Pero hay un estudio de una universidad que ha analizado todos los avivamientos históricos, los más antiguos y los más contemporáneos, y se ha demostrado que la generación que provocó un avivamiento la disfrutó plenamente. La segunda generación que vino, los hijos de los padres de avivamiento, ya como que la normalizaron. La tercera ya casi que ni reconocía la fe de sus abuelos. Y la cuarta generación quedó completamente desconectada. Es decir, que no estamos llegando a nivel de la historia a ser efectivos
a la hora de dejarle un legado a las siguientes generaciones? Pues mi amado y mi amada, esta es la generación que lo va a hacer bien. Vos y yo lo vamos a hacer bien. ¿Por qué? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Para qué perder el tiempo? Cristo viene pronto, ya todos vamos a ver el rapto. Eso dijeron en el año 0 y pasaron 2000 años. Entonces, ¿vamos a hacerlo por la fe o por las dudas? Pero vamos a hacerlo. Vamos a preparar a la siguiente generación para que ellos continúen el avivamiento que estamos provocando para la gloria de Dios. Entonces, hay 5 legados, 5 cosas que nosotros debemos enseñarles, transmitirles, transferirles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y le quiero enseñar esto como un ejercicio. Todos los días, en nuestro tiempo devocional, en el desayuno, o en el almuerzo, o en la cena, sentados a la mesa con mis hijos y con mi esposa, activamos este legado. Les hacemos hacer memoria, les hacemos recordar estos principios que marcan su herencia de bendición. Número 1, dice la palabra en Éxodo capítulo 12, versículo 24 al 27. Recordarán esta orden como una costumbre para ustedes y sus futuras generaciones. Cuando lleguen a la tierra que el Señor les prometió que les daría, seguirán celebrando esta ceremonia, y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa esta ceremonia?, ustedes responderán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios y no entró a la casa de los israelitas salvándolos. Y luego el pueblo se inclinó y adoró. Primer legado que nosotros tenemos que activar en nuestra casa. Enséñales tu historia de salvación. ¿Tus hijos conocen tu testimonio de cómo te entregaste al Señor? ¿Le has contado cómo era tu vida antes de Cristo y después de Cristo? Habla de tu testimonio de salvación. Cuéntale lo que Cristo ha hecho por ti, cómo fue que el Señor te rescató, cómo fue que el Señor te sanó, cómo fue que el Señor te liberó. Cuéntales cada tanto y haz memoria con ellos de lo que el Señor hizo por ti y lo que el Señor hizo por tu esposa, por la mamá o papá soltero, mamá soltera, no sé qué público tenemos hoy en el Zoom, pero cuéntale a tus hijos tu historia de salvación. Porque entonces, cuando quieras llevar a tus hijos a la iglesia, y quizás a veces en la iglesia no hay un programa muy atractivo para los niños, y los niños como yo, en mi época, nos hacíamos los enfermos, nos hacíamos los dolidos para no ir a la iglesia, ¿verdad? A mí la respuesta, tenés que ir porque eso se dijo el pastor, no me servía. Peor, más ganas de apartarme me daban. Pero cuando yo escuchaba esto, ¿por qué, papá, tenemos que ir todos los domingos a la iglesia? Por lo que Dios hizo por nosotros. Lo menos que podemos hacer es ir a su casa en su día a darle gracias. O como hacía mi papá cuando estaba enfermo, estoy enfermo, no puedo ir, pero mi hijo, con más razón, vamos a la iglesia, así oran por usted y se sana. Sí, para eso está la iglesia. O sea que hay argumentos que no nos funcionan, ¿verdad? Enséñales tu historia de salvación. Segundo legado, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De qué legado estamos hablando? Enséñales los mandamientos del Señor y los beneficios para obedecerlos. Mis amados, ¿cuántos de ustedes se conocen los 10 mandamientos? ¿Podrá algún valiente levantar la mano y decir, yo me sé los 10 mandamientos de memoria? Pastor Emanuel está levantando la mano. ¿Te animás a decir los 10 mandamientos de memoria? Bueno, voy a hacer el intento. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás. Muy bien, ¿está bien dicho, apóstol Miguel? ¿Podemos confirmarlo?
Muy bien. Escuchen, cuando yo aprendí esto, diseñamos una versión de la familia de los 10 mandamientos, porque la Reina Valera para los chicos es un poco complicada. Entonces, todos los días, como les decía, en la mañana, al mediodía o en la noche, los agarro de imprevisto y les digo, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Entonces, cualquiera de nosotros, mi esposa o los niños, comenzamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo y tenga largura de días. No matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás y no adulterarás. Entonces, cada vez que soltamos esos 10 mandamientos, les digo a mis hijos, estos mandamientos tienen recompensa. Estos mandamientos tienen beneficios. Pero ¿cómo tus hijos van a tener los beneficios de los 10 mandamientos? Si tú no lo sabes. Y con más presión todavía. ¿Cómo tus hijos van a aplicar los 10 mandamientos si tú no los aplicas? Entonces, les dejo una tarea con todo el amor del mundo. El tío Andrés le deja una tarea. Pídanle al apóstol una versión de los 10 mandamientos de tiempo de la gloria de Dios. Cuando digo una versión, es una versión de ustedes, que la pueden hacer propia, no sé, hay cientos de versiones bíblicas, pero busquen una que cualquier miembro de tiempo de la gloria de Dios, cuando usted está, a veces los agarro a los líderes aquí en la iglesia, en un receso entre servicio y servicio, los traigo a la oficina, estamos tomando café, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y ay, si no me dicen los 10 mandamientos. Y ay, si no me dicen los 10 mandamientos. Porque cuando uno empieza a recordar, Josué 1, 8 al 9, recuerda, medita de día y de noche, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente para poner por obra. Entonces, todo lo que hagas te va a ir bien. Me encanta, el apóstol está haciendo así, el apóstol. Está haciendo así. Apréndase los 10 mandamientos y enséñale los beneficios de obedecerlos. Tercer legado, Éxodo capítulo 16, versículo 33. Y luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 kilos de maná, ponla en la presencia del Señor y guárdala para tus futuras generaciones. ¿Cuál es el tercer legado? Enséñales sobre la provisión divina. Enséñales sobre la provisión divina. Entonces, cada vez que nuestros hijos tengan un sueño o tengan una petición, y quizás para ti humanamente es imposible solventarla, financiarla en este momento. A veces los chicos salen pidiendo cosas que humanamente uno no se las puede comprar ahora. No le robe la fe, no le diga, no, mi hijo, esto no es para nosotros lo que estás pidiendo. Nosotros somos pobres. Mis padres cometieron un error conmigo cuando era chico, que me decían, mi amor, somos pobres, sos hijo de pastor, vos no podés soñar con estas cosas. Y lo que yo no entendía, a pesar de que era chico, 9, 8 años, que lo que mis padres tenían en su mente, siendo que eran propietarios de 3 viviendas y 2 vehículos, teníamos casa en la playa, un apartamento en el que vivíamos y una propiedad donde después se edificó la iglesia que pastoreó mi papá, el apóstol Miguel lo conoce, sabe de la historia, ellos me decían, somos pobres. Entonces yo en un momento, por la gracia de Dios, digo, si nosotros somos pobres, ¿qué dejamos para el resto entonces? Es que eran pobres en su mente. La religión se había metido tanto en su mente por la atmósfera y el ambiente que se movían, que para ellos eran pobres. Yo soñaba porque miraba los viajes del 12, ¿se acuerdan? Y cuando miraba los viajes del 12, yo soñaba con ir a Estados Unidos y viajar a las naciones y subirme al avión y ver esa experiencia. Yo le contaba a mi mamá, yo cuando sea grande voy a viajar. No, mi hijo, esto no es para nosotros, usted es hijo de pastor, usted tiene que pensar en la obra y la iglesia, y hay que sufrir y padecer porque es la voluntad del Señor. Claro, es la herencia que ellos habían recibido. Gracias a Dios me tocó entrar en una época donde la iglesia tuvo luz, hubo sanidad, liberación de la religiosidad, y hoy la iglesia es otra. Y hoy los hijos, los pastores, gracias a Dios, viven otra realidad. Entonces yo le he transferido esto a mis hijos, y me acuerdo un día, hace unos años atrás, viene mi hijo Federico y me dice, papá, quiero una PlayStation 4, cuando en su momento salió
Y era imposible para mí comprarla en ese momento. Pero dije, mi amor, yo no te la puedo comprar ahora, en este momento, pero pedir al Señor que provea. No sé cómo, no cierres esto a una sola canilla. No ores para que Dios me dé el dinero, o yo vea la forma de comprártelo. Pedísela al Señor, que te la dé de la manera que el Señor quiera, y la vas a recibir. ¿Vos podés creer que el gurí oró una noche y a la otra noche, sin saber nada, el tío, mi hermano, se la regala nueva de paquete? Yo me recontracalenté. Hay cosas que vengo orando hace años y el Señor todavía no me las ha dado. Y este borrego ora por un PlayStation 4 y se la entregó al otro día. ¿Sabés que cuando él vino con la caja y me cuenta la historia y la instala, yo lloraba porque él me decía, papá, tenés razón, Dios siempre provee, Dios es bueno, aún en estas cosas que yo sé que no son importantes. Tenía 12 años, creo. Sé que no son importantes, igual Dios, como nos has enseñado, escucha los deseos del corazón. Entonces, esas palabras y esas experiencias que las van a tener, yo te declaro en el nombre de Jesús, te profetizo que tus hijos van a recibir 3, 4, 5 veces más de lo que vos has recibido hasta ahora, porque si vos activás la fe inocente de ellos, ponelos a interceder por tus cosas. ¿Qué te pensás que yo hago ahora? Cada vez que necesito algo, pongo a mis hijos a orar. A los primeros que le digo, muchachos, tenemos que orar por esto, vayan a orar por estas cosas. Y ellos oran, porque el Señor los escucha. Cuarto legado. Y este se pone bravísimo. Números capítulo 16, versículo el 38. Retira los incensarios de los que murieron por haber pecado y conviértelos en láminas para cubrir el altar, porque ellos los trajeron ante el Señor y eso hizo que los incensarios quedaran consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas. El cuarto legado que el Señor nos deja es: enséñales sobre la rebelión de Coré y sus consecuencias. Usted sabe que esta fue una familia de líderes que se levantó un día en la iglesia y dijo: apóstol, no va más esto de la visión, la forma en que usted gobierna la iglesia, no me gusta, que es como que Dios habla con usted y Dios le revela a usted lo que tenemos que hacer. No, a mí se me da de ahora yo mismo orar y yo mismo autopastorearme. Esto de la iglesia en línea me gustó y me di cuenta que no necesito la iglesia presencial, ya no necesito ir físicamente a ningún templo, a ninguna casa. Yo voy a empezar a pastorearme como quiero y cuando quiero en mi casa. Ojito, Coré, cuidado, Coré, porque esto ya pasó una vez y esta familia dijo: no va más, voy a hacer iglesia como quiero, cuando quiero y de la forma que quiero. Y resulta que Dios abrió la tierra, se los tragó a todos vivos y quedaron ahí tambaleando, vieron en el piso restos de cobre que tenían. Y Dios le dijo: agarran esa piedra y la van a revestir con láminas, para que todos los jóvenes que pasen de aquí en más, cuando vean esta piedra que está distinta a las demás, le van a decir: papá, ¿por qué esa piedra está revestida de cobre? Mi hijo, pasa que una vez una familia, los hijos de Coré se levantaron en rebelión y las consecuencias fueron terribles. Nunca rompamos el orden de gobierno de Dios. Nunca vayamos en contra de las autoridades establecidas por Dios. No querramos hacer iglesia a nuestra manera, hagamos iglesia a la manera de Dios, vivamos la cultura del reino, por más que nos cueste, por más que sea difícil, porque las consecuencias, si no, serán terribles. Por eso, a todos los padres, yo sé que esto en el tiempo, la gloria de Dios no pasa, me consta, porque he predicado varias veces en su iglesia, pero qué feo es, a mí me ha pasado de ir a predicar a alguna iglesia en otro país, y de pronto los líderes llevarme a almorzar, y después de salir de una reunión maravillosa, divina, hermosa, ¿verdad? Y todos contentos con su pastor, sentarme a comer y que los líderes empiecen a murmurar del pastor, y pastor, ¿usted qué piensa? Porque nuestro pastor hace esto y esto y esto, ¿verdad? Y comienzan a cuestionar y querer buscar un aliado de autoridad como para poder darle la razón a los inconformes o quién sabe qué, y eso es terrible. No haga eso. Si usted va a su casa y se sienta a la mesa a comer con sus hijos y empieza a hablar con su esposa
no estuvo tan linda la palabra, no sé, la iglesia no es la misma, ya no es lo mismo, hay algo raro en el ambiente, sí, yo ya no voy a ir más a estas reuniones, no, yo tampoco, no, y esto que están pidiendo para poder meternos en comprar un terreno, no, porque ya están pidiendo mucho, no haga eso, porque usted no sabe el daño que le está haciendo a sus hijos. No hable mal de sus pastores, no hable mal de su iglesia. Después dice, ay, mis hijos no quieren más a la iglesia, pastor, ore por él que tiene un espíritu de rebelión. ¿Quién se lo infundó? ¿Quién se lo sembró? Nunca hable mal de la iglesia. Por más que tengamos 1000 defectos, no hable mal de la iglesia, no hable mal de los pastores, no hable mal de los líderes, porque usted no sabe el daño que le está haciendo a sus hijos, que todo lo ven, todo lo escuchan y todo lo emulan. Todo lo emulan. Cuando usted ve niños de la iglesia que aman al pastor y a la pastora, que se le tiran a los brazos, que le dan besos y lo quieren, los padres están hablando bien de ellos. Pero si usted ve niños que ven al apóstol venir y salen corriendo como quien ve al demonio, usted ya sabe lo que en casa están hablando. Eso es un poquito de sabiduría nomás, o experiencia. Y el último legado, enséñales de la fiesta de Purim. Dios abrirá camino donde no lo hay. Esther 9:28. Todas las generaciones y todas las familias recuerdan estos 2 días y los celebran en todas y cada una de las provincias y pueblos. Los descendientes de esos judíos siempre recordarán celebrar los días de Purim. ¿Y cuáles fueron los días de Purim? Cuando el rey Asuero, libro de Esther, ¿se acuerdan? Decidió sacar un decreto para exterminar a los judíos. Pero una mujer de un trasfondo de esclavitud huérfana, pero que Dios llenó de gracia y de favor, arriesgó su vida para interceder por el pueblo, se presentó ante el rey Asuero y cambió el veredicto de la noche a la mañana. Y todos los enemigos que tenía Israel fueron decapitados. O en una versión más dura, la pasaron feo. Pero esto que nos deja como herencia, que por más difícil que se ponga una situación, por más que los enemigos nos rodeen y estemos hasta a punto de perder la vida, Dios abrirá camino donde no lo hay. Así que, amados, les animo a que puedan copiar estos 5 legados y que todos los días, como un ejercicio, le digan a sus hijos cuáles son los 10 mandamientos y en orden, y cuáles son los 5 legados, qué es lo que ustedes tienen que recibir de papá y de mamá y qué tendrán que enseñarle a sus hijos. Y eso, cuando se hace una cultura, recuerde que la cultura es aún más poderosa que la visión. John Maxwell dice que la visión es la imagen de aquello en que nos vamos a convertir, pero la cultura es aquello de lo que ya nosotros nos hemos convertido o nos estamos convirtiendo. Que esto sea una cultura en tu casa y que puedas comprometerte con el compromiso, con el pacto que Dios ha hecho contigo, de bendecirte, pero sobre todo que seas de bendición y que le dejes legados a tus hijos para que el día que tú no estés más, el Señor te llame a su gloria, sigas vivo en el corazón de tu descendencia, sigas vivo como un héroe de la fe, como una heroína de la fe, para la gloria de Dios. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.